En mi libro, Derechos Humanos, que verás aquí a un lado de la pantalla, desarrollo en su primer capítulo un aspecto que suele ser olvidado en el primer acercamiento al tema derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentalmente, y esta es una concepción que facilita mucho su comprensión y su aplicación, son al mismo tiempo una teoría de la justicia y una teoría de la legitimidad política. Me explico. Esto pareciera muy complejo, pero contrariamente a su enunciación, es algo muy simple y además es una herramienta muy importante para entender qué son y cómo funcionan los derechos humanos. Los derechos humanos surgen como una concepción de legitimidad política. Lo explico más puntualmente. Los derechos humanos se gestan principalmente, que no exclusivamente, en una teoría política, una teoría de filosofía política encuadrada por dos corrientes, el justnaturalismo racionalista del siglo XVIII y la teoría del contrato social. Los autores, una pléyade de pensadores fundamentalmente ingleses y franceses, desarrollaron, y algún alemán como Kant, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, desarrollaron la idea de que las sociedades tenían que justificar a su poder político. Y la mejor manera de justificarlo es que la autoridad se abocase, se dirigiese, dedicara su actividad e incluso su nacimiento mismo a la protección de lo que ellos llamaban derechos naturales que las personas tenían por el solo hecho de ser tales. Efectivamente, en esta corriente justnaturalista contractualista, nosotros vamos a encontrar el afán y la búsqueda de justificar la existencia del poder político con una teleología con un fin muy puntual. Es decir, garantizar los derechos naturales que los seres humanos tenían originalmente en el que ellos llamaron estado de naturaleza. En la teoría del contrato social, no voy a profundizar sobre esta teoría, básicamente en autores como Locke, ¿no?, o como Hobbes, los seres humanos y cualquier grupo humano originalmente comenzaba siendo un estado natural, un estado donde no existía la autoridad ni había otras leyes que las leyes naturales, que el derecho natural que regía las relaciones humanas, un derecho que solo estaba en la conciencia, en la intuición de los que habitaban en ese grupo humano. Como el contrato social viene a solucionar los problemas, se supone, que se tenían en el estado de naturaleza, un estado de libertad absoluta, decía Hobbes, pero de caos, de aplicación de una ley, pero la ley del más fuerte, era necesario crear una autoridad que pusiese orden, que le diera sentido a la vida social. Y que le diera sentido en la medida que los seres humanos poseían una serie de derechos naturales que desafortunadamente por el caos en el que vivían se veían imposibilitados de desarrollar, de usufructuar. Y entonces, partiendo de la idea de estas teorías de que los seres humanos eran seres racionales, estos se ponen de acuerdo y llevan a cabo un pacto, un acuerdo, un convenio que contiene unas cuantas cláusulas. La primera de ellas es que se va a crear un leviatán, un monstruo, que es la autoridad, cuya función es proteger los derechos naturales de los seres humanos. A cambio de ello, los seres humanos ceden, lo cual ha sido criticado fuertemente, sobre todo por los utilitaristas ingleses. En este acuerdo, los seres humanos ceden un porcentaje de su libertad y renuncian al uso de la fuerza con el propósito de que sea la autoridad, lo que hoy conocemos como Estado, el que se dedique a, con el monopolio de esta fuerza, aplicarlo cuando sea necesario, específicamente para hacer eficaz la ley. En esta idea original
de estado de naturaleza, los seres humanos, al ponerse de acuerdo y llegar al contrato social, a este acuerdo básico, lo que hacen es crear una idea de legitimidad, es decir, de la justificación del poder político, la justificación del nacimiento y del funcionamiento de la autoridad. La autoridad tiene un sentido, nace para ser efectivos, para ser una realidad, los derechos naturales, sin cuya autoridad estos serían imposibles de llevarse a cabo en la sociedad. Por lo tanto, la primera idea, el primer concepto, la génesis central de los derechos humanos como teoría de la legitimidad política es un instrumento para justificar el nacimiento, una justificación obviamente racional, del nacimiento y la aplicación y uso del poder. Esta idea del contrato social y de los derechos naturales es en la que se gesta la primera concepción y la primera justificación racional de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos naturales, derechos que la autoridad se ve obligada a respetar si quiere justificar y legitimar su poder. Evidentemente, estas teorías que surgen entre los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y el centro de Europa, tienen por propósito hallarle una salida a un sistema político en caída libre, la monarquía. La monarquía no daba respuesta, no daba la posibilidad de tener un ámbito de libertad. La idea de que el soberano, que nacía soberano por el solo hecho de llevar en sus venas una sangre específica, justificaba el que pudiera ser quien enarbolaba y ejercía el poder, independientemente de los resultados de esto. Las consecuencias históricas del abuso del poder por la monarquía se encuentran históricamente ejemplificadas por la caída del poder monárquico en 1789 con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa surge ya en las famosas declaraciones de derechos y en particular en la Declaración de Derechos Francesa del Hombre y el Ciudadano, un listado, un elenco de derechos naturales que el poder debería reconocer y respetar para convertirse en un poder legítimo. Por eso, cuando hacemos una aproximación a los derechos humanos, me parece que la mejor manera de hacerlo es señalarlos, conceptuarlos como una teoría, primero de la legitimidad política y, como veremos en el siguiente video, como un criterio de justicia, como una teoría específica de la justicia. Pues bien, los derechos humanos, y esta es una aproximación maravillosa, los derechos humanos funcionan originalmente, surgen y nacen en estas teorías de la legitimidad política. Y eso nos permite comprender la importancia de los derechos humanos en las democracias, que como veremos es uno de los presupuestos funcionales centrales de la modernidad. No puede haber derechos humanos si no hay democracia. Pues bien, los derechos humanos son un instrumento de legitimación del poder político. Por ello, cuando la autoridad, el poder es mal aplicado y se aplica vulnerando los derechos fundamentales que se supone el poder nace para proteger, el poder se deslegitima, pierde su justificación. Esto, desafortunadamente, hay gobernantes que no lo entienden, ¿no? Y más los gobernantes de cierto tipo, que tienen una supina ignorancia respecto de estas cosas como una cuestión solamente teórica. No, la deslegitimación del poder tiene un efecto práctico muy concreto, que la única manera de hacer efectiva la aplicación de la ley, de la norma o de las políticas públicas es a través de la fuerza, porque el ciudadano no ve en ese poder un instrumento legítimo, justificado para hacer efectiva la aplicación de la ley. De ahí la importancia radical que los derechos humanos tuvieron y tienen ahora en las democracias contemporáneas e incluso los estados que ahora son proclives al populismo, no se dan cuenta que terminarán cayéndose, terminarán derrumbándose por su falta de legitimidad. Es decir, por una falta, una ausencia de respeto por los derechos humanos, como una vocación de cualquier Estado democrático.